Gloria al Señor. Démosle todos una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que para mí es un privilegio muy grande en esta noche el poder presentar o exponer la palabra del Señor. Siempre digo, aunque es algo muy especial, también es una responsabilidad muy grande. Yo primero que todo lo que hice fue ponerme en las manos del Señor y decirle: Señor, necesito que tú me hables a mí también, porque créame, hermanos, que cuando a uno le toca exponer esta palabra al pueblo del Señor, a uno se le vienen cantidad de cosas. Uno dice: Señor, ¿qué predico? ¿Cuál es tu voluntad? Yo necesito que me hables primeramente a mí. Y así es, hermanos. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a estar todos muy reverentes y vamos a prestar atención. A uno aquí sentado se le vienen cantidad de pensamientos. Yo le decía, de pronto nosotros los cristianos hay veces nos volvemos como muy convencionalistas y pensamos que de pronto porque este no es un culto de escuela dominical o qué sé yo, otro culto, no es tan importante. Pero créanme, hermanos, que yo sentía ahora en la presencia del Señor, y sentía como Dios me hablaba. Todos los cultos, todos, así sea el de Dorcas, el de jóvenes, la dominical, el culto evangelístico, y así haya muchos hermanos, muchas visitas, o pocos hermanos, pocas visitas, todo lo que hacemos, si lo hacemos de corazón, como decía el hermano Luis, lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Y el culto no lo hacemos a nosotros mismos, lo hacemos para Dios, amén. Entonces vamos a proceder a predicar la palabra del Señor. Yo les voy a pedir el favor de estar en pie a los que están sentados, y vamos a leer la escritura en Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 6 al 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 16. Habla de la revelación por el Espíritu de Dios, amén. Si quieren, yo leo y ustedes siguen mentalmente la escritura, amén. Dice la palabra del Señor. ¿Ya todos encontraron? Bueno. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son por el Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. El mensaje que el Señor me ha regalado para esta noche lo he titulado Engendrados a una nueva naturaleza. Amén. Cuando nosotros hablamos de este tema, yo creo que se nos viene a la mente es como un nuevo nacimiento. Amén. Engendrados a una nueva naturaleza, es nacer de nuevo. Decir que hemos sido engendrados a una nueva naturaleza es reconocer y aceptar que hemos nacido de nuevo, o si no, estaríamos fuera de lugar. Sería algo contrario. El hombre, por la gracia de Dios, por su naturaleza misma y propósito divino, es el único ser que tiene la facultad y el don de nacer de nuevo, es decir, a no quedarse siendo un ser meramente terrenal, sino a trascender. Es así como nos lo confirma la palabra de Dios. No hay otra criatura creada por Dios que tenga este privilegio. Amén. Así nos lo muestra la palabra del Señor en Santiago 1:8, que dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es lo primero, lo más importante, lo más especial de su creación. Somos las primicias. Amén. Es fundamental pues para cada persona que quiera ser salva el tener un nuevo nacimiento. Así también nos lo muestra la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, versículo 3 y versículos del 5 al 6, que dice la Escritura que el que no naciere de nuevo, esto es, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros, el género humano, somos la única especie de la creación de Dios aquí en la tierra que tenemos dos nacimientos, que es el nacimiento primero, el nacimiento que la Biblia lo denomina como el nacimiento de la carne, o el nacimiento, como de decir, animal, que es de papá y mamá, y tenemos también la aspiración a una nueva vida, a trascender. Amén, gloria al Señor. Ya miramos pues en el texto que leímos en 1 Corintios capítulo 2, cómo nos dice que todo esto que nosotros hablamos, no lo hablamos con sabiduría humana, sino que es Dios quien por su Espíritu Santo nos lo ha revelado. O sea, que una persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios, es imposible que entienda esto. De hecho, para estas personas, la gente que están allá en el mundo, que no les ha sido revelada la palabra, que no les ha sido revelado este misterio, para ellos es locura, y lo dice la palabra, porque dice que más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos es locura, no las puede entender, porque estas se han de discernir solamente por el Espíritu de Dios. A manera de ilustración y para una mejor comprensión, veamos algunos conceptos tocantes al tema. ¿Qué es naturaleza? Naturaleza es la esencia y la propiedad que caracteriza al ser, ¿sí? Naturaleza es la esencia y propiedad característica o propia del ser. Amén. Es decir, lo que permite o lo que hace que el ser sea una cosa y no otra. La esencia es la cualidad más pura, fina y elevada que tiene el ser. Concluyendo, podría decirse que la esencia es la que determina al ser o hace al ser en su naturaleza. Amén. Es un juego de palabras que de pronto puede sonar como un poco complicado, pero no, creo que todos lo entendieron. Amén. A ver, ¿quiénes entendieron? Gloria a Dios.
Hablo de esto porque nosotros como hijos de Dios tenemos una esencia. Es una esencia que no la tienen los demás del mundo. Esa esencia a la nueva naturaleza a la que hemos sido llamados, por la cual hemos sido engendrados por la palabra y por el Espíritu del Señor. Por tal razón y de acuerdo con la naturaleza o esencia que cada quien tengamos, vamos a percibir el mundo que nos rodea. Amén. Y determinará nuestras necesidades y prioridades frente al qué hacer o no hacer, de aceptar y de adoptar o de rechazar actitudes, costumbres, cultos, credos y demás, lo que regirá nuestro comportamiento y develará nuestro ser. Decir develará es lo que mostrará realmente quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza. Amén. En otras palabras, es mi complacencia, es en lo que yo me complazco, en lo que tú te complaces, lo que muestra a qué naturaleza perteneces y pertenezco y a qué estoy sirviendo. Es así como, más que el conocer y el hablar o predicar, es el hacer, es el vivir. Amén. Es el vivir. Gloria al Señor. Aunque con los pies sobre la tierra podríamos decir, y en un cuerpo mortal, hemos entrado a una nueva dimensión, a una nueva naturaleza por la cual debemos luchar por permanecer. Gloria a Dios. Es un contraste permanente y continuo de estar de ese ser. Dice la Escritura que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Ustedes imaginan, hermanos, esa fe de Moisés. Dice que él se mantuvo como viendo al invisible. Estos hombres del Antiguo Testamento nos dan una lección y una enseñanza muy grande a nosotros, y ellos los puso el Señor para que nosotros aprendamos de ello, como ejemplo de ellos. Imaginémonos a un Abraham, la fe de este hombre tan inmensa. Amén. Entonces estos hombres permanecieron en esa naturaleza por la fe que profesaban, porque aquí caminamos es por fe, mas no por vista. No desmayando, sino perseverando en la palabra que desde un principio se nos ha anunciado. Por lo cual dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Esto no es porque nosotros seamos muy valientes o porque nosotros seamos muy inteligentes. Nosotros no permanecemos en esta gracia, en esta nueva naturaleza por nuestras propias fuerzas, solamente porque hemos sido engendrados por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Es algo sobrenatural, es un misterio que solamente nosotros a través del Espíritu Santo lo podemos entender. Y como veíamos en el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto nos da a pensar también, mirando los tiempos verbales y el estado del sujeto, que también podía darse a decir, de modo que si alguno estuvo en Cristo, nueva criatura fue, porque también se puede perder esa naturaleza. Amén. De ahí que nosotros tenemos que contender por la fe. Tal aseveración nos muestra que es factible volver a caer en desgracia, en una desgracia espiritual, volver atrás, apostatar de la fe y correr el peligro de perdernos para siempre. ¿Sí? Por eso dice la Escritura que es importante que con más diligencia atendamos a todo aquello que hemos escuchado. Tenemos que ser diligentes. Esto para mí y para cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Una mirada muy profunda a la gracia de Dios y al nuevo nacimiento tiene que ver indiscutiblemente con nuestros sentidos y nuestra nueva naturaleza. Por esto dice la Escritura en 2 de Corintios
capítulo 11, versículos 1 al 3, dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Será que hay, esto me cuestiona a mí, ¿será acaso que hay una fidelidad a medias? Puede ser. ¿O será que no, muchas veces podemos estar en el camino cristiano, pero no estamos caminando con nuestros sentidos en fidelidad? No estamos viendo como verdaderamente debemos ver. Amén. Analizando el texto bíblico, tenemos que es por nuestros sentidos por donde alimentamos y ministramos nuestra alma. ¿Qué y cómo vemos? ¿Qué y cómo oímos? El qué y el cómo hablamos son determinantes en nuestra vida cristiana y el que permanezcamos en esa nueva naturaleza o estemos condenados a morir poco a poco. Esa es la realidad. ¿Cómo alimentamos nuestra alma? Y la alma la alimentamos por nuestros sentidos. Amén. Ahora bien, todo es un proceso, como vamos a ver. Adán y Eva fueron creados por Dios en un estado de inocencia, y dice la palabra del Señor que ellos oían la voz del Señor, hasta que vino el engañador, primero con la mentira, segundo con la distorsión de la percepción, como ellos percibían las cosas, y empezó ya empezaron a tener ese velo, porque el pecado lo que hace es poner en el Hijo de Dios un velo que no le permite ver esa naturaleza divina, que no permite percibir la gracia de Dios. Entonces comienza la mentira: no, es que no es verdad que moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis seréis como dioses. Entonces ya empezó el engaño y empezaron a ser distorsionados sus sentidos. Amén. Empezó el velo. Fueron luego engañados, posteriormente dio lugar al pecado y como consecuencia tuvimos la muerte. Amén. Entonces miren que eso va siendo un proceso. Así es la vida cristiana. Nos vamos descuidando y por algo decía anteriormente que vamos poco a poco muriendo. Así nosotros, cuando somos creados según Cristo, engendrados por la palabra y por su Espíritu Santo e introducidos a la gracia divina, nuestros sentidos solo quieren escuchar la voz de Dios. Es que nuestra complacencia y nuestro deleite es Cristo Jesús, pero corremos el peligro que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también de alguna manera nuestros sentidos sean engañados y seamos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo nuestro Dios. Amén. Hay una alerta, la Biblia, que es la palabra de Dios, su pensamiento y voluntad para el cristiano, dice, está llena de amonestaciones que nos instan y nos invitan a que nos mantengamos firmes en la fe recibida y que contendamos por ella, esto es, que peleemos por ella, que la defendamos, que batallemos con nuestra forma de vivir. Esto no es con palabras, es con los hechos, es con nuestra manera de vivir, de proceder, para poder permanecer en esa nueva naturaleza a la que fuimos engendrados. Amén. Por eso es que cada día nosotros tenemos que ir robusteciendo más y más nuestra fe, la fe en Cristo Jesús. Una no sincera fidelidad a Dios conlleva ¿a qué? Vamos a ver, ¿a qué conlleva una no sincera fidelidad a Dios? Porque ya vimos que como hay una sincera fidelidad a Dios, también podemos profesar una fe no sincera o una fe a medias, porque nuestros sentidos de alguna manera han venido siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Viene primero, como vimos, es un proceso, viene primero la tibieza espiritual. Nos conformamos con ser grises. Yo utilicé ese término, ser grises. Lo escogí ¿por qué? Porque el gris es un color neutro
que combina con todos los colores fuertes y cálidos. No soy negro ni blanco, disfruto de lo espiritual a mi manera, pero también me pego mis chapuceaditas en el mundo, como dijeran algunos por ahí. El mundo también me gusta, me llama mucho la atención de las cosas del mundo y le pico el ojo, ¿sí? Bien. Otra cosa a la que conlleva o a la que nos conlleva la no sincera fidelidad a Dios es a la mediocridad, no hacer ni dar las cosas de la mejor manera para Dios. Hacen a un cristiano no movido y guiado por el Espíritu Santo, sino de cumplidos y de rituales. Un cristiano convencionalista y no de convicción. De otra manera, dicho de otra manera, es un cristiano que se está muriendo, es casi ya como en vía de extinción, ¿sí? Otra cosa a la que nos conlleva es al adormecimiento espiritual. Mañana voy, después lo hago, Dios me espera. Otra cosa a la que nos lleva es a la vulnerabilidad del engaño por parte del enemigo. Estamos mayormente expuestos al error. No es lo mismo una persona que esté llena del poder y del Espíritu Santo de Dios y que sus sentidos tengan la firmeza y la fidelidad en Cristo Jesús, que esté caminando a medias. Es más vulnerable a que pueda caer, ¿sí? Por eso se dice que está mayormente expuesto al error, o sea, al pecado. Y muchos dicen, no creo que Dios me castigue por eso. Dios es amor. Otra cosa a la que nos conlleva, y miren que va siendo un proceso, es al conformismo, que muchas veces en mayor o menor medida lo tenemos. Por eso, hermano, yo le pedí al Señor, háblame a mí también, porque esto es para todos, primeramente a mí. Así está bien, no es tan malo, hay otros peores que yo. Cojeando, hermano, pero aquí voy. Que se acomode la palabra a mis gustos y a mis necesidades y no yo a ella, ¿sí? El conformismo, la tibieza espiritual. Podría decirse o hablarse de un sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Esto lo saqué del diccionario. Dice sincretismo religioso, porque hay muchas clases de sincretismo, pero acomodando, pues hablando que estamos es en, pues de la fe cristiana. El sincretismo religioso es un proceso generalmente espontáneo, consecuencia de los intercambios culturales acaecidos en diversas culturas. Es un intento por conseguir que dos o más tradiciones culturales diferentes sean capaces de crear un ámbito de cohabitación en armonía. En otras palabras, es una adopción y es el ejercicio de una mezcla de lo pagano y lo pecaminoso con lo sagrado. Y esto se ve mucho ahora en el cristianismo. Hay muchas sectas pseudo cristianas. El cristianismo puro, hermanos, con seguridad es muy poquito, y son muy pocas iglesias las que predican y viven un verdadero cristianismo como manda la palabra del Señor. O sea, es tratar de conciliar el bien con el mal. O sea, es tratar de acomodar el pecado a lo de Dios. Y muchas veces hacemos de esa manera. Estamos practicando un sincretismo. Otro que va dentro del proceso en decadencia es la indiferencia. Cuando no tenemos nuestros sentidos con la fidelidad a Dios, la indiferencia de malas es lo que hoy se vive, dicen muchos cristianos. ¿Qué le voy a hacer? Es que es imposible cambiar la sociedad y las tendencias. No puedo anular lo que ya está. No estoy muerto, hay que vivir y bien, pasarla hasta chévere. También en ese proceso nos vamos yendo a una muerte espiritual lenta, poca o ninguna oración, porque empieza casi que muy poca, vamos menguando la oración, vamos relegando la oración. Y acordémonos que el Señor Jesucristo dice en su palabra, velad y orad en todo tiempo, porque a la verdad el Espíritu quiere, pero la carne es flaca, es débil. Entonces tenemos que velar y orar para no entrar en tentación, ¿sí? Poca o ninguna oración, o poca o ninguna lectura de la palabra del Señor, nos congregamos escasamente,
hay escasa comunión con los hermanos, como siempre muchas veces se nos ha predicado o nos ha hablado el Señor. Yo tengo mi grupito, yo no saludo sino a los que a mí son de mi agrado, a aquella hermana que pereza, a aquel hermano no, bueno, no sé. Cuando debemos de estar en comunión. También dice muchas otras prioridades, damos mucha prioridad a muchas cosas. O sea, continuamente estamos diciendo, no, yo no voy a ir al culto porque es que se me presentó una necesidad, una vuelta, de pronto es una vuelta que yo la puedo hacer otro día o en otro horario, pero entonces saco la disculpa por no ir al culto. Entonces hay una cantidad, estamos priorizando una cantidad de cosas y no le damos el culto al Señor en el tiempo que es, cuando es su tiempo. Entonces estamos diciendo, cuando me quede tiempo hoy, ya en ese proceso viene más luego el pecado, se concibe el pecado reiteradamente y con una naturalidad sin percibir la amonestación del Espíritu Santo de Dios. Todo es normal, nada es malo, el hombre que una vez fue de Dios ya ha sido engañado, sus sentidos han sido extraviados de la sincera fidelidad del Señor. Más luego llega a negar o apostatar de la fe dada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Viene la comezón del oír la palabra de Dios. Ya la gente, por más que se le predique la sana doctrina, dicen, no, es que yo creí, eso es mentiras. Gente que muchas veces hasta salieron a evangelizar, a predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos se han visto que ya niegan, reniegan de la fe? No, yo no sé yo por qué creí en eso, pero es que yo no creo, ya están predicando otras cosas totalmente diferentes. Entonces apostatan de la fe, tienen comezón de oído, pervierten la sana doctrina y se van tras las falsas doctrinas y las fábulas. Y finalmente, como es obvio, viene la muerte y la ceguera espiritual, que es, invierten los valores, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo le dicen bueno, teniendo la mente cauterizada, no aprueban a Dios para sus actos y han sido transportados nuevamente de esa naturaleza a esa naturaleza pecaminosa, cayendo de la gracia a la desgracia. Amén, gloria al Señor. Pero bueno, no todo es lúgubre, aquí hay unos consejos de parte de Dios para nosotros que somos iglesia, que somos su pueblo y que Él quiere que nosotros estemos con nuestros sentidos a Él, a su Espíritu Santo, que tengamos nuestra mente, nuestro entendimiento abierto para atender al llamado a su Espíritu Santo. Dice, una buena y excelente dieta para el alma. Un adagio dice que somos el resultado de lo que comemos. Así también en el ámbito espiritual hablando, esto no falla, ¿sí? Cada quien, hay veces vemos que la gente dice, esta persona es así o asá porque se nutre mal o porque tiene malos hábitos alimenticios, así en la vida espiritual. Entonces, una excelente dieta espiritual para el alma es abstenernos de toda clase de mal, escuchar y obedecer al Espíritu Santo que nos exhorta y nos guía a toda verdad, teniendo la mente de Cristo que lo escudriña y lo juzga todo, mirando pues cómo andamos, no como necios, sino como sabios, examinándonos diariamente, o sea, en todo momento, y pidiendo a Dios que nos examine, como decía el salmista David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, para que todo vuestro ser, como dice la Escritura, porque así es que Dios va a venir por cada uno de nosotros, el Señor dice que para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, velando y orando sin cesar para que no entremos en tentación. La única manera por la cual nosotros podemos estar conectados y podemos decir que vivimos como viendo al invisible es cuando estamos en oración. Para nosotros orar, como ya siempre se nos ha dicho tantas veces, no necesitamos estar arrodillados. Cuando podemos estar en un espacio, en un momento arrodillados, es un momento muy especial, pero nosotros podemos estar orando en la empresa, en nuestro puesto de trabajo, en la universidad, en todas las actividades que estamos haciendo, estar siempre conectados con Dios, alabando al Señor con cánticos espirituales,
Yo pienso que cuando una persona tiene el gozo de la salvación, yo no sé, yo hay veces que me levanto, yo generalmente, por no decir que diario, yo vivo aquí en la 70B con la 22 y me voy a pie a coger el circular, camino desde la 22 hasta la 28, y yo casi siempre por las mañanas yo me voy cantando y me gusta, y miro al firmamento y veo las nubes, las aves, los árboles, y yo le digo, Señor, qué belleza, todo esto tan maravilloso que tú hiciste, porque yo pienso que si nosotros tenemos el gozo de la salvación y tenemos el Espíritu Santo de Dios, debemos estar felices, y como dice la Escritura, alabando al Señor con cánticos espirituales, gozosos y agradecidos por toda la provisión, fortaleciéndonos siempre en el Señor y en el poder de su grandeza, manteniéndonos como viendo al invisible, caminando por la fe y confiando en Dios y en sus promesas, sabiendo que los días son malos, que no nos debemos de conformar a este siglo, no dando lugar al diablo, siendo irreprensibles en toda nuestra manera de vivir, complaciéndonos en la justicia, ¿sí? Contendiendo por la fe. Hermanos, esto es una batalla que no se logra si estamos desarmados. Tenemos que armarnos de toda la armadura de Dios. Un soldado que vaya a la guerra no puede ir desarmado, no puede ir de cualquier manera. Tenemos que ir muy bien armados, porque la lucha, hermanos, es una lucha muy cruenta, es una lucha muy tremenda. Luchar contra el mundo no es nada fácil, y permanecer en Cristo es cosa difícil, no es imposible, y es algo muy glorioso, pero fácil no es. El que diga que este camino es fácil está mintiendo, porque ser cristiano un buen cristiano no es fácil, pero cuando uno es buen cristiano y permanece en Dios, es algo que le da una satisfacción a uno inmensa, es algo que le da una satisfacción a uno grande, muy grande. Gloria al Señor. Sí, dice pues, complaciéndonos en la justicia, contendiendo por la fe, gozándonos en el Señor, haciéndonos una higiene mental permanentemente tenemos que estar haciendo, como dice la palabra del Señor, pensando en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre. O sea, la palabra que está escrita no está escrita porque es un amaño, es porque la necesitamos, es porque es el alimento para nuestra alma, amén. Entonces, una vez más, recordamos que Dios nos amonesta a que guardemos nuestra dignidad y a que no abandonemos su morada. Recordemos lo que dice la carta del apóstol Judas, la carta de Judas en el versículo 5-6. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó a los que no creyeron. Y dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado para oscuridad y prisiones eternas, para el juicio del gran día. Dice que si Él no perdonó a los ángeles, y los ángeles fueron echados por tierra porque no guardaron su dignidad, ¿cuánto más qué hará con nosotros si nosotros descuidamos esta salvación tan grande? Nosotros tenemos que guardar nuestra dignidad, amén. En Efesios 4:1 dice, yo pues, el apóstol Pablo le dice a los de Éfeso, yo pues preso en el Señor os ruego, en una súplica de clamor. Es una súplica que está haciendo Pablo, y esa súplica también es para hoy, para el pueblo del Señor, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, amén. Que no estemos por ahí cojeando, como se dice. Colosenses 1:10 dice, para que andéis. Me llamó la atención este texto porque uno lo desglosa y ve que son pasos por los cuales se puede llegar al conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros queremos llenarnos de Dios, entender la mente de Dios y ser fuertes en el Señor, pero si no obedecemos es imposible lograrlo, porque mire que dice,
para que, primero, andéis como es digno del Señor. Segundo, agradándole en todo. Si andamos como es digno de Dios, necesariamente le tenemos que agradar en todo. Tercero, llevando fruto en toda buena obra. Y cuarto, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, ahí está el secreto. Si queremos crecer en el conocimiento de Dios, queremos conocer y entender muchas cosas de Dios, que es maravillosa la palabra del Señor, porque dice que la palabra de Dios es inescrutable, y uno cada vez que lee la Escritura encuentra cosas nuevas y le saca más provecho y quisiera como quedarse ahí. Entonces hay que hacer lo que dice: primero, andar como es digno del Señor. Segundo, agradarle en todo, no en algunas cosas, en todo. Tercero, llevar fruto de toda buena obra, y así podemos tener el crecimiento del conocimiento de Dios. Podemos decir que permanecemos en el Señor y en su naturaleza a la que fuimos engendrados cuando vivimos el primer y gran mandamiento. A ver, yo quisiera que alguien me dijera cuál es ese primer y gran mandamiento. A ver, ¿quién recuerda cuál es ese primer y gran mandamiento? Amar al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, o sea que es casi que igual. Y a tu prójimo como a ti mismo, porque nosotros no podemos decir de que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos o a nuestros semejantes. Entonces, ahí se sintetiza todo este mensaje. Yo pienso que si nosotros amamos a Dios de corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, nosotros no vamos a tener nuestros sentidos por ahí divagando, y no vamos a permitir que nuestros sentidos estén viendo, oyendo o oyendo a donde no debemos de ir, ¿cierto? Haciendo cosas que no están en la voluntad de Dios. Entonces ahí está el secreto. Ahí es cuando nosotros somos verdaderamente adoradores. Cuando nosotros hacemos esto, estamos siendo verdaderamente adoradores, estamos permaneciendo en esa nueva naturaleza a la que fuimos engendrados. Este es el mensaje que yo les traje en esta noche. Espero que Dios nos haya hablado a todos, que el Señor les bendiga. Gloria al Señor.